El 12 de septiembre de 2013, la humanidad alcanzó un hito increíble. La sonda espacial Voyager 1, lanzada en 1977, cruzó la frontera de la heliosfera y entró en el espacio interestelar. Se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en abandonar el dominio de la influencia del Sol. Pero lo que parecía un triunfo de la ingeniería se transformó gradualmente en una de las historias más misteriosas de la exploración espacial. Hoy, Voyager 1 está a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. Esta es una distancia tan inimaginable que una señal de radio, viajando a la velocidad de la luz, tarda 22 horas y media en recorrerla. Imaginen, cuando los ingenieros envían un comando desde la Tierra, tienen que esperar casi 2 días completos para recibir confirmación. En este abismo de distancia, comenzó una historia extraña. En la primavera de 2022, los operadores de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA notaron algo inusual. El sistema de actitud y control de la sonda comenzó a transmitir datos que no tenían sentido. La telemetría mostraba que la nave espacial supuestamente estaba rotando caóticamente, como si hubiera perdido la orientación en el espacio. Sin embargo, esto contradecía otros datos. La antena de la sonda continuaba apuntando precisamente hacia la Tierra, y la señal permanecía estable. Susan Dodd, la gerente del proyecto Voyager, dijo una frase que preocupó a muchos: "Es un misterio. Vemos que la nave espacial está funcionando normalmente, pero el sistema está emitiendo datos que simplemente son imposibles". Los ingenieros se enfrentaron a una paradoja. ¿Cómo puede un dispositivo funcionar correctamente y transmitir información sin sentido simultáneamente? Para entender toda la extrañeza de la situación, necesitamos recordar con qué estamos tratando. Voyager 1 es tecnología de los años 70 del siglo pasado. Su computadora a bordo tiene solo 69 kilobytes y medio de memoria RAM. Para comparar, un teléfono inteligente moderno lo supera en potencia de cómputo por millones de veces. Pero fue esta simplicidad la que hizo a la sonda confiable. Menos sistemas complejos significa menos puntos de falla. Sin embargo, la edad cobra su precio. 47 años en el espacio. 47 años de exposición continua a la radiación cósmica, micrometeoritos y temperaturas extremas. La electrónica se degrada gradualmente. El generador termoeléctrico de radioisótopos que alimenta la sonda pierde aproximadamente 4 vatios de potencia cada año. Una vez generaba 470 vatios. Ahora son menos de 250. Los ingenieros de la NASA comenzaron una investigación detallada. La primera hipótesis era obvia: un fallo en uno de los chips de memoria. El sistema de control de orientación utiliza varios microchips para almacenar datos sobre la posición de la nave espacial. Si uno de ellos estaba dañado por la radiación, podría explicar la telemetría distorsionada. Pero las pruebas mostraron, la memoria estaba funcionando. Los datos se estaban escribiendo y leyendo correctamente. Luego apareció una segunda versión: el problema estaba en el transmisor. ¿Quizás la información se estaba distorsionando durante la formación de la señal de radio? Los ingenieros realizaron una serie de pruebas, enviando comandos para cambiar entre sistemas de respaldo. Y aquí sucedió algo extraño. Después de uno de los cambios, los datos sin sentido repentinamente se detuvieron. La sonda comenzó a transmitir telemetría normal nuevamente. Parecía que el problema estaba resuelto. Pero este fue solo el primer capítulo de la historia. Unos meses después, en el otoño de 2022, comenzó algo aún más inexplicable. La sonda comenzó a guardar silencio periódicamente. No completamente, la onda portadora continuaba llegando a la Tierra, pero la modulación que contenía datos desaparecía. Era como si alguien estuviera encendiendo y apagando el sonido,
pero dejando la radio funcionando. Los periodos de silencio eran irregulares. A veces la sonda guardaba silencio durante varias horas, a veces durante un día. Luego la comunicación se restauraba por sí sola, sin ningún comando desde la Tierra. Los ingenieros descartaron la influencia del clima espacial en el área de la trayectoria de Voyager. No se observaron perturbaciones en el medio interestelar que pudieran interferir con la transmisión de señal. Aquí es importante entender las especificidades de la comunicación por radio a tales distancias. La potencia del transmisor de Voyager es de solo 23 vatios, menos que una bombilla ordinaria. Cuando esta señal llega a la Tierra, su potencia es aproximadamente una quintillonésima parte de un vatio. Esta es una señal increíblemente débil. Para recibirla, se utilizan antenas gigantes de 70 metros de la red del espacio profundo, ubicadas en California, España y Australia. Con tal debilidad de señal, cualquier impacto externo podría ahogarla. Pero las verificaciones mostraron, todos los sistemas terrestres estaban funcionando perfectamente. Las antenas recibían señales de otras naves espaciales sin problemas. Las condiciones atmosféricas eran favorables. La fuente de interferencia estaba del lado de la sonda. En la primavera de 2023, los ingenieros tomaron una decisión radical. Enviaron un comando para reiniciar la computadora principal de Voyager. Esta era una operación arriesgada. La sonda es tan antigua que nadie podía garantizar que volvería a encenderse. 45 horas de espera. El comando va a la sonda. Otras 45 horas para el regreso de la señal. 3 días y medio de silencio tenso. Y la sonda respondió. El reinicio fue exitoso. Además, el comportamiento anómalo se detuvo. La comunicación se estabilizó. La NASA anunció oficialmente que el problema había sido resuelto mediante actualizaciones de software y cambio a sistemas de respaldo. Pero qué causó exactamente las fallas nunca se estableció con precisión. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Varias teorías sobre la naturaleza de estas anomalías aparecieron en la comunidad científica. Una de las más discutidas está relacionada con el impacto del medio interestelar. Voyager 1 se convirtió en el primer objeto en entrar a esta región del espacio. No sabíamos exactamente qué le esperaba allí. El medio interestelar no es un vacío. Es un gas enrarecido, que consiste principalmente en hidrógeno y helio, con una densidad de aproximadamente un átomo por 10 centímetros cúbicos. Suena como nada, pero en realidad es miles de veces más denso que en el espacio interplanetario del sistema solar. Además, está el campo magnético de la galaxia y flujos de partículas de alta energía, rayos cósmicos. El Dr. Ed Stone, el científico del proyecto Voyager de muchos años, sugirió, quizás la sonda encontró una región de mayor concentración de gas ionizado. Tal plasma podría crear una perturbación electromagnética local que afectó la electrónica. Teóricamente, esto podría causar tanto lecturas falsas de sensores como fallas temporales en el sistema de transmisión de datos. Pero esta hipótesis tiene un punto débil. ¿Por qué fue el impacto tan selectivo? ¿Por qué sufrió específicamente el sistema de orientación y no otros instrumentos? ¿Y por qué fue el efecto intermitente en lugar de constante? Una nube de plasma no podría aparecer y desaparecer con tal periodicidad. Incluso si la sonda estaba volando a través de una región inhomogénea, la naturaleza del impacto debería haber sido diferente. La segunda teoría concierne al daño por radiación acumulado. Durante casi 50 años en el espacio, Voyager ha recibido una dosis colosal de radiación. Los rayos cósmicos son protones de alta energía y núcleos pesados que se mueven casi a la velocidad de la luz. Cuando tal partícula pasa a través de un microchip,
puede cambiar la carga en transistores individuales, causando lo que se llama una alteración de evento único. Usualmente tales alteraciones son aleatorias y dispersas. Pero, ¿qué pasa si los defectos latentes se acumularon en los microchips durante décadas de irradiación? Áreas microscópicas de silicio dañado que se comportan normalmente la mayor parte del tiempo, pero bajo ciertas condiciones, por ejemplo, fluctuaciones de temperatura, comienzan a funcionar incorrectamente. Esto podría explicar la naturaleza esporádica de los problemas. Sin embargo, también hay una inconsistencia aquí. Los ingenieros realizaron simulaciones del impacto de la radiación en componentes idénticos en laboratorios. Sí, los defectos acumulados existen. Pero el patrón de fallas que Boyer mostró no coincidió con ninguno de los modelos de degradación. Esto era algo diferente. Una tercera teoría, más exótica, involucra la influencia de partículas de materia oscura desconocidas. Sabemos que la materia oscura comprende aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo, pero no sabemos de qué consiste. Una hipótesis sugiere la existencia de WIMPs, o partículas masivas que interactúan débilmente. Si existen, su concentración en el espacio interestelar puede ser mayor que en las cercanías de las estrellas. Teóricamente, la colisión de tal partícula con electrónica sensible podría causar una señal anómala. Pero esto es especulación pura. No tenemos evidencia de que la materia oscura puede interactuar con la materia ordinaria de esta manera. Además, si este fuera el caso, observaríamos efectos similares en otras naves espaciales. Y no lo hacemos. Ahora hablemos de lo que realmente preocupa a los científicos, aunque se discute mucho menos. El problema de las marcas de tiempo. Cuando Boyer transmite datos, cada paquete de información contiene una marca de tiempo, o el momento en que esos datos fueron registrados por la computadora de a bordo. Durante el periodo de anomalías, algunos paquetes contenían marcas de tiempo que estaban adelantadas respecto al tiempo real por varios segundos. Esto puede parecer insignificante. Gran cosa, el reloj de la sonda está adelantado. Pero en astronáutica, el tiempo preciso es críticamente importante. Las marcas de tiempo se utilizan para sincronizar datos de diferentes instrumentos, para calcular la trayectoria, para coordinar maniobras. Si el reloj de a bordo comienza a mentir, es un problema fundamental. Los ingenieros verificaron el generador de reloj, el resonador de cuarzo que establece el ritmo del funcionamiento de la computadora. Resultó ser estable. Entonces, ¿de dónde vinieron estas marcas de tiempo anómalas? Una explicación, un fallo en el software que forma paquetes de datos. Quizás bajo ciertas condiciones el código escribe un valor de tiempo incorrecto. Pero esta explicación es insatisfactoria porque el mismo software había funcionado impecablemente durante 45 años. Hay otro detalle que poca gente conoce. En octubre de 2023, después del anuncio oficial de la resolución del problema, ocurrió un episodio breve que no llegó a los informes públicos. La sonda transmitió un paquete de datos que contenía información que no debería haber estado allí. Eran lecturas de un instrumento científico que había sido aparado en 2008. El magnetómetro. Un instrumento para medir campos magnéticos. Fue aparado porque consumía demasiada energía, y la parte principal de su programa científico ya había sido completada. El comando de aparado fue enviado. Confirmación recibida. Desde entonces, el magnetómetro no debería haber estado generando ningún dato. Pero en ese paquete de octubre de 2023, sus lecturas aparecieron repentinamente. Y no valores cero, no ruido. Eran datos significativos que mostraban cambios en el campo magnético. Cuando los ingenieros vieron esto, inmediatamente enviaron una consulta de estado del magnetómetro.
La respuesta mostró: el instrumento está parado. El equipo verificó todo el circuito de energía. El magnetómetro realmente no estaba recibiendo energía eléctrica. Pero entonces, ¿de dónde vinieron los datos? La versión oficial: un fallo en el sistema de telemetría. Quizás datos antiguos de la memoria buffer accidentalmente llegaron al paquete actual. Pero esta versión plantea preguntas. La memoria buffer en Voyager es volátil, se borra cuando se desconecta la energía. Incluso si algunos datos antiguos hubieran permanecido allí, deberían haber desaparecido durante 15 años. Algunos ingenieros sugirieron que podría ser fuerza electromotriz inducida. Un magnetómetro es esencialmente una bobina de inductancia. Si la sonda estaba volando a través de una región con un campo magnético que cambia rápidamente, podría surgir una corriente de inducción en el instrumento desconectado, suficiente para generar una señal. Pero para esto, el campo tendría que cambiar increíblemente rápido. Mucho más rápido que cualquier proceso conocido en el medio interestelar. Este episodio planteó una pregunta que nadie quería expresar en voz alta. ¿Qué pasa si Voyager está registrando fenómenos reales cuya existencia simplemente no conocemos? ¿Qué pasa si está sucediendo algo allí, en el espacio interestelar, que no encajan nuestros modelos? El medio interestelar es terra incógnita de la ciencia moderna. Antes del lanzamiento de los Voyagers, solo teníamos modelos teóricos. Incluso ahora, cuando Voyager 1 y su gemelo Voyager 2 han estado allí durante más de 10 años, solo tenemos datos de 2 puntos en un espacio enorme. Es como juzgar un océano por 2 botellas de agua. ¿Qué sabemos realmente? El medio interestelar es inhomogéneo. Hay nubes de hidrógeno neutral, hay regiones de gas ionizado. Hay filamentos magnéticos, estructuras con mayor intensidad de campo magnético, que se extienden por decenas de años luz. Hay ondas de choque de antiguas explosiones de supernovas, propagándose a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Y todo esto está impregnado de rayos cósmicos, partículas con energías que no podemos reproducir incluso en los aceleradores más potentes. La doctora Jamie Rankin, una física de la Universidad de Princeton que estudia los datos de Voyager, expresó un pensamiento interesante. Notó que las anomalías en el funcionamiento de Voyager 1 se correlacionan con momentos en que la sonda cruzó fronteras presuntas entre diferentes regiones del medio interestelar. No son coincidencias exactas, pero se puede ver una conexión estadística. Quizás en las fronteras entre regiones con diferentes densidades y magnetización existan zonas turbulentas. Imaginen el encuentro de 2 corrientes de aire en la atmósfera, allí surgen vórtices, flujos ascendentes y descendentes, zonas de mayor presión. Algo similar puede ocurrir en el espacio interestelar, solo que en lugar de moléculas de aire hay iones y campos magnéticos. Si Voyager entrara en tales zonas turbulentas, los vórtices de plasma podrían crear campos electromagnéticos locales que inducían interferencia en la electrónica. Y los cambios rápidos en estos campos podrían inducir corrientes en instrumentos desconectados. Esto explicaría tanto la naturaleza esporádica de los problemas como los datos misteriosos del magnetómetro. Pero esto sigue siendo una hipótesis. Para probarla, se necesitan datos adicionales. Desafortunadamente, el tiempo de operación de los Voyagers es limitado. Como ya se mencionó, sus generadores de radioisótopos están perdiendo potencia. Según las estimaciones actuales, aproximadamente para el año 2030 no habrá suficiente energía para mantener la comunicación con la Tierra. Nos quedan unos 6 años para obtener los últimos datos de ellos. La NASA planea apagar gradualmente los instrumentos para prolongar el funcionamiento de los sistemas de comunicación principales. Los calentadores de algunos instrumentos ya han sido apagados. Pronto tendrán que apagar los últimos instrumentos científicos que funcionan.
Eventualmente, Voyager se convertirá en una simple baliza de radio, transmitiendo solo telemetría básica. Y entonces vendrá el silencio. La sonda continuará su vuelo a través de la galaxia, pero ya no sabremos qué encuentra en su camino. En 40.000 años volará a una distancia de 1,5 años luz de la estrella Gliese 440, y 5 en la constelación de la Jirafa. Otros 240.000 años después se acercará a la estrella Sirio. Y en 5.000 millones de años, cuando nuestro Sol se convierta en una gigante roja, Voyager todavía estará vagando en la oscuridad entre las estrellas. Lleva un disco dorado, un mensaje de la humanidad a cualquier ser inteligente que pueda encontrarlo. Contiene sonidos de la Tierra, imágenes, música, saludos en 55 idiomas. Es una cápsula del tiempo, un monumento a una civilización que se atrevió a mirar más allá de su hogar. Pero volvamos a los misterios. Hay otro aspecto de la historia de Voyager del que no se acostumbra a hablar en informes oficiales. Se refiere a cómo los ingenieros reaccionan a las anomalías. En el programa espacial, hay un protocolo estricto. Cualquier comportamiento inusual de la nave espacial se documenta, se analiza, pasa por múltiples niveles de verificación. Pero a veces suceden cosas tan extrañas que ni siquiera saben cómo clasificarlas. Uno de los ingenieros que trabajó con Voyager, llamémoslo simplemente Robert, contó una historia interesante en una conversación privada. Esto fue a finales de 2022, en el apogeo del periodo de anomalías. Turno de noche en el centro de control. Robert estaba monitoreando la telemetría entrante cuando notó un pico breve en uno de los canales de transmisión de datos. El pico duró menos de un segundo. Los analizadores de espectro lo registraron, pero los sistemas automáticos no levantaron una alarma porque la señal no coincidía con ningún tipo conocido de interferencia. Robert decidió estudiar la grabación con más detalle. Cuando descompuso la señal en un espectrograma, vio algo inusual, una estructura clara, un patrón repetitivo. Esto no era ruido. El ruido es aleatorio, caótico. Esta era una modulación que llevaba alguna información. Robert intentó decodificarla usando varios algoritmos. Nada encajaba. No correspondía a ninguno de los protocolos de transmisión de datos utilizados por Voyager. Se dirigió a un colega, le mostró la grabación. Él tampoco pudo explicarlo. Por la mañana, Robert informó del hallazgo a la administración. Siguió una instrucción: archivar los datos para análisis adicional y continuar la observación. Se realizó el análisis. La conclusión fue diplomática: proceso transitorio de naturaleza indeterminada, posiblemente relacionado con efectos de plasma en el canal de propagación. En otras palabras, no sabemos qué es esto, pero considerémoslo interferencia. Episodios similares ocurrieron varias veces más. Siempre breves, siempre con esta estructura extraña en la señal. Algunos ingenieros comenzaron a bromear que Voyager está tratando de contar algo importante, pero no entendemos su idioma. Bromas aparte, la pregunta permanecía: ¿de dónde vino esta modulación? Hay un fenómeno llamado inestabilidad de plasma. Cuando una onda de radio pasa a través de gas ionizado, puede interactuar con oscilaciones de plasma, generando ondas secundarias. Esto crea patrones de interferencia complejos. Teóricamente, esto podría generar una estructura similar a la modulación. Pero esto requiere condiciones muy específicas: una cierta densidad de plasma, una cierta frecuencia de onda, un cierto campo magnético. La posibilidad de que todas estas condiciones coincidieran aleatoriamente varias veces en diferentes momentos es extremadamente pequeña. Pero las explicaciones alternativas no se ven mejor. ¿Podría ser esto interferencia de fuentes terrestres? Improbable.
La frecuencia en la que opera Voyager está protegida por acuerdos internacionales. Los transmisores potentes en esta frecuencia están prohibidos. Y la naturaleza de la señal no coincidía con la interferencia terrestre. ¿Podría ser esto radiación de alguna fuente astronómica? ¿Un pulsar, magnetar, núcleo galáctico activo? También no. Primero, la dirección de llegada de la señal coincidía con la dirección de Voyager. Segundo, las fuentes astronómicas tienen diferentes características de radiación. Sus señales son regulares, como los púlsares, o caóticas, como los destellos. Esto era algo diferente. La posibilidad más incómoda permanece, una fuente a bordo de la sonda. ¿Pero qué en Voyager podría generar tal modulación? Todos los transmisores operan en frecuencias estrictamente definidas con algoritmos de modulación, estrictamente definidos. No hay generadores no contabilizados allí. A menos que algunos efectos no lineales surgieran en la electrónica, convirtiéndola en un generador de señales no intencional. Las uniones semiconductoras dañadas por radiación a veces se comportan como detectores o mezcladores de frecuencia. Pueden modular señales de maneras impredecibles. Quizás algún componente en el circuito del transmisor se degradó hasta tal estado. Esta versión era reconfortante pero no completamente convincente. Los efectos no lineales deberían manifestarse constantemente, no episódicamente. Y deberían depender de la temperatura, el consumo de corriente y otros parámetros. Pero no se encontró correlación con estos parámetros. En cualquier caso, estos estallidos misteriosos se detuvieron después de la misma actualización de software que eliminó los problemas principales. Desde principios de 2024, Voyager 1 ha estado operando de manera estable. La telemetría es normal, la comunicación es constante. Los instrumentos científicos transmiten datos sobre el medio interestelar. Todo ha vuelto a la rutina de una larga misión espacial. Pero queda un residuo de incertidumbre. ¿Fue esto realmente solo una serie de fallas de hardware? ¿O la sonda encontró algo que todavía no entendemos? El espacio interestelar está lleno de sorpresas. Voyager 1 ya nos ha presentado varias. Descubrió que la frontera de la heliosfera está más lejos de lo asumido. Mostró que el medio interestelar es más denso y más activo de lo pensado. Registró tsunamis en el plasma interestelar, ondas de choque de erupciones solares que alcanzan los límites del sistema solar. Cada uno de estos descubrimientos obligó a reescribir los libros de texto. Entonces, quizás las anomalías de 2022 a 23 también son datos que todavía no sabemos cómo interpretar. Quizás en 10 o 20 años, cuando aprendamos más sobre el medio interestelar, volveremos a esas grabaciones de archivo y diremos, ahí está. Eso es lo que la sonda estaba tratando de mostrarnos. Una nueva generación de misiones interestelares se está preparando ahora. El concepto de sonda interestelar implica lanzar una sonda que alcanzará una distancia de 1000 unidades astronómicas en solo 50 años. Eso es 10 veces más lejos de lo que Voyager viajó en su trayecto. A bordo habrá instrumentos modernos capaces de estudiar la estructura del medio interestelar en detalle. Quizás arrojen luz sobre los misterios que los Voyagers encontraron. Pero hasta ahora estas misiones solo existen en papel. El financiamiento no está aprobado, las tecnologías aún se están desarrollando. El lanzamiento, si ocurre, no será antes de finales de los años 2030. Y Voyager 1 ya está allí, ya ahora. Es nuestro único mensajero activo en el espacio interestelar. Y aquí hay otro pensamiento que hace reflexionar. Voyager 1 se mueve a 17 km por segundo respecto al Sol. Esto parece increíblemente rápido, 61.000 km por hora. Pero a escala de la galaxia, esto es un ritmo de caracol.
La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4 años luz y un cuarto. A su velocidad actual, Voyager necesitaría 73.000 años para alcanzarla. Si estuviera volando en esa dirección, lo cual en realidad no es así. Durante este tiempo, 3.000 generaciones de personas cambiarán en la Tierra. La civilización puede cambiar más allá del reconocimiento. O desaparecer. Y la sonda seguirá volando en el vacío, un testigo silencioso de una era cuando la humanidad apenas comenzaba a explorar el espacio. Lleva ese disco dorado con grabaciones. Un mapa de púlsares que indica la posición del Sol. Imágenes de personas, animales, plantas. Música de Bach, Beethoven, Sudbury. Una fotografía de una madre con un niño. Todo esto está protegido por un revestimiento de oro diseñado para miles de millones de años. Incluso cuando la electrónica haya sido destruida hace mucho tiempo, cuando el cuerpo de la sonda se convierta en escombros, el disco puede sobrevivir. Carl Sagan, uno de los inspiradores ideológicos del proyecto Voyager, llamó a este disco una botella arrojada al océano cósmico. Entendía que la posibilidad de que alguien la encuentre es infinitesimalmente pequeña. Pero el mero hecho de su existencia es importante para nosotros. Es una afirmación de que estuvimos aquí, de que intentamos alcanzar las estrellas. Las anomalías de Voyager 1 nos recordaron la fragilidad de este mensaje. La tecnología envejece. La comunicación puede interrumpirse en cualquier momento. Y entonces la sonda se convertirá en solo un pedazo de metal a la deriva en la infinidad. Pero mientras todavía esté con nosotros, mientras todavía escuchemos su débil señal, tenemos una oportunidad única, escuchar una voz desde más allá del borde de nuestro mundo. Entonces, ¿qué causó finalmente la extrañeza en el comportamiento de la sonda? La versión oficial de la NASA es una combinación de fallas de hardware relacionadas con el envejecimiento de la electrónica y el impacto del medio interestelar. Esta es una explicación razonable y conservadora basada en procesos físicos conocidos. Muy probablemente, sea correcta. Pero la ciencia no se trata solo de lo que sabemos. También se trata de lo que no sabemos. Y la historia de Voyager muestra cuánto permanece sin explorar. El espacio interestelar, esta vasta área entre las estrellas, sigue siendo un misterio. Solo hemos comenzado a explorarlo. Solo hemos comenzado a entender su complejidad. Quizás la lección más importante de esta historia no está en los detalles técnicos específicos, sino en el hecho de que la realidad siempre es más rica que nuestros modelos. Construimos teorías, hacemos predicciones, pero la naturaleza constantemente presenta sorpresas. A veces estas sorpresas cambian nuestra comprensión del mundo. A veces permanecen como misterios durante años hasta que aparecen nuevos datos o nuevas ideas. Voyager 1 continúa su viaje. Cada segundo se aleja 17 kilómetros de nosotros. Cada día abre una nueva área del espacio donde nunca antes han estado objetos hechos por el hombre. Y quién sabe qué otras sorpresas la esperan. Quizás escuchemos otra historia extraña antes de que llegue el silencio final. O quizás todo será tranquilo y pacífico hasta el final. Pero incluso si no hay más anomalías, incluso si los años restantes de la misión pasan sin incidentes, Voyager ya ha tomado su lugar en la historia. No solo como un logro tecnológico, no solo como una fuente de datos científicos, sino también como un símbolo. Un símbolo del deseo de la humanidad de ir más allá de lo conocido. Un símbolo de esperanza de que en algún lugar allá afuera, en las extensiones de la galaxia, no estamos solos. O, incluso si estamos solos, que nuestra existencia tiene un significado suficiente para dejar una huella entre las estrellas. En décadas, cuando la última señal de Voyager se desvanezca, cuando las antenas gigantes de la red del espacio profundo solo capten el ruido del universo frío,
La sonda se convertirá en el verdadero mensajero de la humanidad. Silenciosa, invisible, pero llevando la memoria de una civilización que una vez miró al cielo y soñó.